Hola, buenas tardes. Am, hola Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás ya por aquí? Sí, ya estoy por aquí. Estupendo. Bueno, ya son y 30, así que creo que podemos empezar. Bueno, antes de nada, muchas gracias a todos por conectaros a esta sesión. Hoy tenemos a Alberto Sardiña de Microsoft que nos va a explicar cómo funciona la reserva de distancias y algunos otros servicios en Azure. Pero antes de eso, me vais a permitir que os haga una breve introducción para contextualizaros un poco este tema y bueno, explicaros un poco de dónde surge la necesidad, ¿no? de hacer este análisis para ver cómo podemos optimizar costes en cloud. Entonces, voy a compartir pantalla. Los que hayáis venido ya a la sesión de reserva de distancias en AWS y de los dashboards, vais a oír por tercera vez esta introducción, así que me disculpáis, podéis desconectar 5 minutos y conectaros cuando empiece Alberto, ¿vale? Pero para los que no, creo bueno, que es importante un poco ponerle contexto, ¿no? Al tema de la reserva de distancias. Imagino que algunos de vosotros estáis familiarizados con el término FinOps y otros no tanto, ¿no? Pues al igual que DevOps surgió de la unión del mundo de desarrollo y el mundo de la operación, pues el término FinOps surge de la unión del mundo de las finanzas y el mundo de la operación. Y al final es una práctica que ha surgido para responder a una necesidad, ¿no? A una necesidad de una gestión financiera diferente y que es algo que sucede cuando nos movemos al cloud público. Entonces, lo que estáis viendo ahora son los resultados de una encuesta que lleva a cabo todos los años la FinOps Foundation. En concreto, estos son de finales del año pasado, ¿no? Y aquí lo que podemos ver son dos conclusiones principales. La primera, las organizaciones empiezan, digamos, a sentir, ¿no? La necesidad de instaurar esta práctica cuando el gasto se acerca más o menos al 1.000.000 de euros al año. Esto es una cosa evidentemente aproximada, ¿no? Al final lo que es evidente es que cuanto mayor es el gasto y más compleja es la organización, más difícil es tener un control y una buena visibilidad de los costes y por lo tanto más necesario es establecer esta práctica. La segunda conclusión que podemos extraer aquí es que este tema de FinOps es un tema relativamente nuevo. Al final, si os fijáis en los datos, tan solo el 15% de los encuestados consideran que tienen una práctica madura. El resto, pues más o menos la mitad están empezando y la otra mitad, pues ya tienen los basics, pero consideran que la práctica necesita mayor madurez. Con lo cual, es algo que no lleva mucho tiempo, ¿no? Pero ¿en qué consiste esta práctica de FinOps? Pues esta práctica de FinOps se apoya fundamentalmente en tres pilares. Como os decía, lo primero y más importante, mejorar la visibilidad sobre los costes. Las facturas de los proveedores de cloud no son sencillas y tener visibilidad sobre lo que nuestros recursos están gastando y por qué lo están gastando es complejo. ¿Vale? Entonces, esta parte de visibilidad es muy, muy importante. Una vez que ya he conseguido visibilidad en mis costes, entonces puedo empezar a optimizarlos y puedo plantearme qué medidas puedo aplicar para que esos recursos que necesito gasten lo menos posible. Pero hay un último paso que es muy importante también y es establecer un modelo de gobierno que nos permita un éxito a largo plazo. ¿Esto qué quiere decir? Que más allá de ejercicios puntuales de optimización, para mantener mis costes a raya y para mantener un control de lo que me estoy gastando, necesito establecer un modelo de gobierno. Entonces, basándose en estos tres pilares, nosotros hemos definido lo que llamamos el framework de FinOps. Y este framework pues, tiene una serie de actividades o de líneas de trabajo que hemos identificado que son importantes en cada uno de estos bloques, ¿no? Entonces, la parte de visibilidad, pues al final de lo que se trata es de mejorar ese reporting que tenemos de costes, de apoyarnos en dashboards. Ya os comentaba que ayer tuvimos una charla en la que os enseñamos los dashboards que ya hemos empezado a trabajar tanto en Azure como AWS y que vamos a seguir evolucionando. También, y al final ligado un poco a ese reporte, está definir KPIs, ¿no? Para que yo pueda ver cómo es mi evolución en distintos temas, tanto de gasto como de optimización a lo largo del tiempo. Y después también está la definición y la implementación de un alertado que me avise, ¿no? Me avise cuando hay una subida de consumo muy pronunciada para que yo pueda analizar si está justificado o no lo está. Este tipo de cosas, ¿vale?
Después tenemos el bloque de optimización. En el bloque de optimización hay muchos temas. Se pueden hacer muchas cosas para optimizar mis recursos en cloud, desde el primer momento por cómo defino mi arquitectura, a cosas que se pueden hacer a posteriori, como apagar las máquinas cuando no las estoy usando, hacer right sizing si no las dimensioné adecuadamente en un primer momento y las estoy desaprovechando, temas de licencias, ¿no? de dónde las compro y a qué precio las pago, y el tema de reserva de instancias, que es el que os va a comentar Alberto en un momento. Después, en la parte de gobierno, que es lo que os decía, esto es el bloque, digamos, que se asegura de asentar la práctica, ¿no? y de tener éxito a largo plazo en el control financiero. Aquí pues estamos hablando de definir roles nuevos, ¿no? Al final FinOps se trata de acercar el mundo de finanzas al mundo de la operación y por lo tanto tengo que definir roles en ambos mundos que van a tener una responsabilidad en esta práctica. Tengo temas de control de presupuestos, tengo temas de control de modelo de tagging, también muy importante, tener un modelo de tagging robusto, porque es el que me ayuda al final a clasificar, reportar, tener una buena visibilidad, poder auditar, etcétera. Entonces, estos tres pilares, que como os decía es en los que se basa la práctica de FinOps, nosotros los apoyamos en dos cosas, ¿no? Por un lado, por supuesto, las herramientas. Aquí podemos tener herramientas propietarias, como es el caso de Nimbus, herramientas propias nativas de los proveedores de cloud, tanto en Azure como AWS, como es el tema de los dashboards, el advisor, que ya me da recomendaciones de optimización, y herramientas de terceros. Y después lo que hemos lanzado hace unos meses es la iniciativa de comunidad FinOps. Aquí lo que hemos hecho es crear un Teams. De hecho, ya tenemos dados de alta a contactos de prácticamente todas las entidades del grupo. Y lo que hacemos aquí es compartir documentación que nos parece interesante y que está relacionada con este tema y hacer sesiones también de temas particulares. Estas sesiones que hemos hecho aquí, de hecho, tanto la de reserva de instancias en AWS como en Azure, son sesiones que ya tuvimos en la comunidad hace unas semanas. Entonces, bueno, todo el que esté interesado en que le demos de alta, que me escriba y me lo diga y sin ningún problema, porque el objetivo es que sea una comunidad abierta. Y ahora ya sí, os dejo con el tema para el que os habéis conectado a la sesión y os dejo con Alberto para que os cuente cómo es la reserva de instancias en Azure. Así que, Vale, Alberto, perfecto. todo tuyo. Pues voy a compartir la pantalla para que lo veáis. Oye, lo primero, a ver. Espero que ya la estáis viendo. Sí, ya Sí, la vemos. perfecto. Pues nada, oye, lo primero, buenas tardes y bienvenidos a todos. Presentarme, breve introducción. Mi nombre es Alberto Sardiña y soy especialista en soluciones de Azure, ¿no? Trabajando con cuentas globales y estratégicas, cuentas grandes como es el Banco Santander, ¿no? Hoy lo que vamos a ver y lo que voy a compartir con vosotros es las reservas que se pueden hacer dentro de Azure. Como bien comentaba Sonia, una de las cosas importantes dentro del mundo de cloud y de la adopción del cloud es todo lo que es el gobierno de costes y el cómo optimizar esos costes. No es solamente eso, de hecho nosotros tenemos un marco que se llama el Well Architected Framework, un marco de buena arquitectura, de buenas prácticas que incluye tanto la parte de costes como la optimización en otros ámbitos de seguridad, de rendimiento, etcétera, ¿no? Y que podéis compartir y podéis comprobar en nuestra web. Dentro de las prácticas de FinOps y de optimizar los costes, una de las posibilidades es hacer reservas de tal manera que eso nos disminuya el coste que tenemos normalmente en nuestras máquinas virtuales y no solamente en máquinas virtuales, ¿no? En el caso de Azure, podemos realizar reservas que básicamente es, oye, yo me comprometo a que voy a utilizar esto durante un periodo específico de tiempo. Son periodos que van, puede ser de por 1 año o por 3 años para determinado servicio de Azure. A consecuencia de eso, lo que hacemos es que hay unos ahorros de costes significativos a nivel del pago versus el pago por uso. El más comúnmente utilizado es el de máquinas virtuales, pero no disponemos no solamente de máquinas virtuales, sino también podemos hacer reservas de bases de datos de SQL, del Data Warehouse de SQL, de almacenamiento, de nuestras bases de datos Cosmos DB, de todo lo que son los servicios de bases de datos, no solamente SQL, sino también MySQL, PostgreSQL y MariaDB, que son servicios de bases de datos como servicio, o de otros servicios como Application Services o Cache for Redis, e incluso podemos hacerlo con planes de software con licencias de Red Hat, de SUSE
o del servicio de VMware en Azure a través de Cloud Simple, ¿no? Es decir, hay un amplio ratio de cosas en las que podemos entrar a ver las reservas de Azure. Vamos a centrarnos sobre todo en la de máquinas virtuales, que es la más comúnmente utilizada en un primer momento, pero sí animaros a que si tenéis alguna necesidad o queréis profundizar en alguna de los otros ámbitos, pues encantados de responderos a vuestras preguntas y de profundizar. Estaremos posteriormente, después de la sesión, en la sala de networking, ¿no? ¿Qué es lo que permite esto? Bueno, pues lo que permite es que los servicios de Azure al final, cuando nosotros los vamos a utilizar de una manera consistente y de una manera permanente, 24/7, un número de horas determinadas, pues que podamos utilizar el menor precio. Hay otras capacidades adicionales de Azure, como es el Azure Hybrid Use Benefit, que nos permite reutilizar y optimizar el uso de licencias que tenemos ya en nuestros entornos on-premise para minimizar los costes en la nube. En el caso de las reservas es importante el poder ahorrar costes a base de ese compromiso, pero también es importante la flexibilidad. Todos sabemos que la nube, una de las características principales es la innovación, las novedades que hay cada poco tiempo, y esas novedades incluyen nuevos procesadores, nuevas máquinas, nuevas capacidades, con lo cual uno puede pensar que comprometerse a 3 años es demasiado compromiso en algunas ocasiones para ir a la nube. No lo es porque tenemos unos entornos consolidados y unas soluciones productivas, y tampoco lo es porque tenemos y lo que nosotros proporcionamos es una flexibilidad para poder cambiar en caso de que sea necesario. En el caso de máquinas virtuales, en el momento que aplicamos un descuento a las máquinas virtuales, pues se hace ese nuevo precio de máquinas virtuales de reserva, ¿vale? Solamente cubre los costes de computación, es decir, lo que sería un Ubuntu. Si tenemos un sistema operativo por encima, un Windows, un Red Hat que tiene un coste, eso no está incluido en la reserva, ¿no? Y el descuento es por horas, de tal manera que si nosotros utilizamos la máquina virtual, hacemos una reserva de una máquina virtual durante un año, eso tiene un coste por hora, y esté la máquina levantada o no esté la máquina levantada, ese consumo se va a pagar, a diferencia del pago por uso, que solamente pagas por el minuto de utilización. La pregunta es, ¿y esto sale rentable? Pues sí, porque los descuentos varían entre un 30 y un 70% frente a lo que es un pago por uso. Entonces, dependiendo del número de horas de funcionamiento, ese descuento va a ser rentable. ¿Vale? Un punto importante es la flexibilidad, como decíamos antes. Cuando nosotros reservamos una máquina virtual, esta máquina virtual la podemos estar utilizando dentro de un grupo de escalabilidad de máquinas virtuales, lo que se llama las máquinas virtuales, los scale sets, que nos permiten escalar hacia arriba y hacia abajo en función de las necesidades y solamente pagar por lo que utilicemos, y podemos utilizar un entorno de reserva de máquina virtual para una máquina en este entorno. También si estamos utilizando contenedores que al final van sobre una máquina virtual, o despliegues batch o servicios de Kubernetes como Azure Kubernetes Services u otro tipo de servicios. Básicamente es un proceso que está completamente automatizado, que cada hora se mira si hay máquinas que puedan utilizar este beneficio y se le aplica ese descuento directamente, ¿no? Y además es importante que ese descuento no va asociado a un tamaño de máquina virtual, sino va asociado a una familia de máquinas virtuales. Por ejemplo, si nosotros adquirimos una instancia reservada para una máquina virtual de la familia DS-V4, en este caso, en el caso del ejemplo es la DS8-V4, en este caso los procesadores que tienen las Virtual CPUs son 8. Entonces, lo que en realidad hemos reservado ha sido 8 procesadores de la familia DS-V4. De tal manera que si utilizamos 4 máquinas virtuales de la misma familia DS-V4, pero con 2 cores, con 2 procesadores, en realidad estamos 4 máquinas por 2 procesadores, 8 procesadores. Entonces, el precio de instancia reservada se aplica a las 4 máquinas virtuales, porque son los 8 procesadores que hemos utilizado. El segundo escenario que compartimos aquí, oye, pues tenemos 2 máquinas virtuales de tamaño DS2, V4, es decir, 2 máquinas con 2 procesadores cada una, y luego tenemos una máquina de 4 Virtual CPUs. El total de procesadores, que estamos utilizando son 2 de cada una de las de 2 CPUs, es decir, 2 más 2 son 4, más los 4 siguientes. En total, 8 procesadores.
Entonces se aplica el descuento a esos 8 procesadores y por tanto a las 3 máquinas virtuales. ¿Qué ocurre si utilizamos más procesadores de los que tenemos, de aquellos a los que les hemos contratado como instancia reservada? Por ejemplo, ejecutamos una máquina de la misma familia pero con 16 procesadores. Bueno, pues lo que ocurre es que como tiene 16 procesadores y hemos contratado reserva de 8, se aplica el descuento a los 8 contratados y los otros 8 se cobran al precio de pago por uso, al precio correspondiente. ¿Vale? Es decir, es flexible, va por familias de máquinas virtuales y se adapta al tamaño de máquina que me permite optimizar mis necesidades de uso, más máquinas más pequeñas, máquinas más grandes, y va asociado a la reserva a lo que es el procesador simplemente, a lo que son las virtual CPUs. ¿Cómo adquirimos esto? Bueno, pues a la hora de adquirir una reserva de máquina virtual o cualquier otro tipo de reserva, la adquirimos a través del portal de Azure como una reserva. Buscamos en el portal reservas, máquinas virtuales reservadas y ahí la contratamos. ¿Qué hacemos cuando la contratamos? Bueno, pues una de las características es que nosotros podemos pagar esta reserva por adelantado o podemos pagarlo mes a mes. En Azure esto no tiene ninguna diferencia de coste. Tiene más que ver con cómo es el flujo de caja y el modelo que queréis utilizar que no con coste. Cuesta exactamente lo mismo. Hemos puesto el menor precio posible independientemente de la forma de pago, de tal manera que tengáis la flexibilidad para pagarlo de la manera considerada. El segundo punto importante tiene que ver con la renovación. Cuando nosotros cuando se acaba una máquina virtual, la contratamos por un año y se acaba el año esa reserva que hemos hecho, ¿qué hacemos? ¿La mantenemos, la volvemos a contratar o no? Normalmente son entornos estables que van a durar más de un año o más de 3. Entonces nosotros decidimos en el momento de la contratación si queremos que automáticamente se renueve, de tal manera que no me tengo que preocupar cuándo acaba, sino que me tengo que preocupar si quiero pararla o quiero cambiarla en algún momento, ¿no? Y por último, el alcance. El alcance o scope viene a ser dónde aplico la máquina virtual. Es la instancia reservada. La reserva de instancias se puede aplicar a nivel de grupo de recursos, a nivel de suscripciones o a nivel de todo el enrollment que tenemos. Cada cosa tiene su ventaja y su inconveniente. Si lo aplicamos a nivel de grupos de recursos o de suscripciones, nos aseguramos que ese proyecto que se está ejecutando en ese grupo de recursos o en esa suscripción es al que le aplico el descuento, de tal manera que me permite llevar mi P&L del proyecto mucho más controlada. Si quiero que realmente yo no tengo esa asignación de costes por proyectos, pero lo que sí quiero es que se beneficie todo el mundo del menor precio posible con las instancias reservadas, de tal manera que si alguien tiene apagada una máquina en un proyecto, pero lo levanta en otro, aplique el descuento máximo, pues en ese caso lo ponemos con un alcance que sea el alcance de todo lo que es el enrollment que tenemos en Azure, ¿vale? Como veis, en el proceso de contratación seleccionamos en qué región va a estar la máquina virtual, qué tamaño, qué tipo de máquina virtual y qué cantidad vamos a coger, qué familia vamos a utilizar, el tiempo, si es 1 o 3 años, el scope, el alcance del que hablábamos ahora mismo, y luego la facturación. Si lo queremos hacer de una manera, facturarlo por adelantado o pagarlo mes a mes. Bien, esa es la manera que desde el portal lo podemos hacer de manera automatizada, como todo en Azure, ¿no? Decíamos antes que la flexibilidad es un factor importante y ahí queríamos comentar, oye, pues tanto en la renovación, que ya lo hemos dicho, si lo podemos renovar, como sobre todo, ¿se puede cancelar? ¿Se puede dividir o se puede intercambiar? La respuesta es sí. Cuando tú lo compras, hay determinados parámetros que lo puedes hacer. La división quiere decir que si yo lo compro asociado a una suscripción, una instancia reservada, posteriormente si ese proyecto se despliega en 2 suscripciones diferentes, puedo hacer un split, puedo dividir esas instancias reservadas entre las 2 suscripciones que tengo, ¿no? El alcance es importante, como comentaba antes, los 3 niveles a los que tenemos, ¿vale? De enrollment, suscripción o departamento, y sí comentar que eso se puede cambiar en cualquier momento. Es muy sencillo, simplemente a través del portal cambiamos el alcance. Lo podemos haber hecho a nivel de suscripción, pero lo podemos pasar a nivel de enrollment. Por ejemplo, un escenario en el que lo hemos hecho a nivel de suscripción para que cuente con los costes de un proyecto, ese proyecto lo vamos a transformar, pero no queremos perder la instancia que ya tenemos.
la cambiamos al enrollment a nivel compartido o a nivel de enrollment como alcance, y a partir de ahí esa instancia está disponible para todas las máquinas de esa familia que tengan mi enrollment. Adicionalmente, lo puedo cambiar en cualquier momento. De tal manera que yo tengo las instancias reservadas y las puedo cambiar de tamaño, las puedo cambiar de región, las puedo cambiar en la cantidad que yo no tengo, ¿no? Y además me reconozco lo que es el dinero que todavía no he ejecutado. Por ejemplo, pongamos un ejemplo. Tenemos una instancia reservada en un data center, en un tiempo que hemos aplicado y, sin embargo, queremos cambiarla. Queremos hacer el cambio antes de que acabe el año o los 3 años que hemos definido. Pues lo podemos cambiar de una manera sencilla y sin un coste adicional. Por ejemplo, tenemos una máquina virtual que hemos reservado, una de la familia D3V2, que, por poner un ejemplo, pues en la región de East US, en el este de Estados Unidos, y que tiene un coste por un año de $1.298. Cuando llevamos 8 meses, decidimos que queremos cambiar esa máquina. Queremos cambiar la familia, queremos cambiar la región. Al cambiarla, nos quedan todavía $432 que en realidad no hemos consumido. Aunque nos hemos comprometido esos 1.298, como estamos en el mes 8, eso nos queda por consumir. Y lo que queremos es que, oye, hemos visto que tenemos una máquina que es más grande, en la que necesitamos pues hacer un pago adicional, que son $5.700. ¿Qué es lo que se hace? Se cambia sin ninguna penalización, sin ningún coste añadido, y esos $432 que estaban pendientes de consumir se descuentan del precio, con lo cual lo que yo pago en realidad son $5.319. ¿Vale? De tal manera que me reconozco ese dinero que no tengo. Es flexibilidad, puedo cambiarlo por máquinas más grandes o por máquinas más pequeñas, siempre que la cantidad sea igual o superior a la que me queda pendiente de consumir. ¿Qué ocurre si no quiero cambiarla, sino que lo quiero cancelarlo? Bueno, pues lo puedo cancelar en cualquier momento con el único límite de que puedo cancelarlas hasta $50.000 y con un 12% de penalización por la finalización anticipada. Hasta ahora lo que estamos viendo en el mercado es que lo que hay son cambios, pero no estamos viendo cancelación de reservas, porque en realidad la mueves a otro sitio, ¿no? Comentábamos antes que lo podemos pagar a 1 a 3, que es a 1 a 3 años, y se puede prepagar o pagar mensualmente. Eso es así con las máquinas virtuales y con algunas otras de las instancias reservadas, pero no con todas, ¿vale? En el caso de las reservas que hacemos en Azure, para los ejemplos que estáis viendo en pantalla, el Cosmos DB, el Application Services o SQL Database o SQL Data Warehouse o máquinas virtuales, sí podemos hacer un pago mensual, pero para lo que son los pagos de lo que son otras instancias, otras reservas, no se puede hacer el pago mensual, sería un prepago en todos los casos, ¿vale? Se facturan, importante, ¿cuándo me lo facturan? Bueno, pues si es un pago mensual, te lo facturan mes a mes. Si es un pago que tenemos un commitment, no nos lo va a descontar, y si es un pago que vamos haciendo, que hacemos al frente, pues se factura por adelantado, ¿vale? Como decíamos, una vez que acaba la instancia reservada, se puede renovar y se renueva con el precio que tenga en ese momento, y se puede hacer que la renovación sea automática o que sea una renovación que se realice de manera manual, que por defecto no se renueve, ¿no? Otra de las consideraciones que hay que tener, como decía antes Sonia, es, oye, ¿cómo realmente yo puedo hacer seguimiento, ¿no? No es solamente que yo me ahorre el dinero, sino que además tenga un gobierno, tenga una información. Azure, a través del Cost Management, nos permite generar presupuestos, generar alertas, generar límites de gasto, de tal manera que no se me vayan los costes, ¿no? En ocasiones lo que quiero es, oye, pues quiero verlas, cuando estamos hablando de reservas, queremos ver cómo podemos seguirlas, cómo podemos monitorizarlas, ¿no? Y eso se puede hacer a través del portal de Azure, en el que hay un apartado específico de reservas que podemos consultar, o bien a través de las APIs, como sabéis, para todos los clientes que tienen una EA, pues hay una API para toda la gestión de costes que nos permite conectarnos de manera programática o desde nuestras aplicaciones que tengamos, ¿no? Por último, es importante que esa revisión no sea una revisión que sea solamente cuando yo decida, sino que pueda tener realmente la información de cómo va evolucionando la reserva de una manera proactiva, que no dependa específicamente de que yo tenga que ir a un sitio a mirarlo.
Ya hemos visto que puedo ir al portal. En el portal hay un entorno en el que puedo verlo explícitamente, que puedo ver las reservas, cómo están, cuál es el uso que tienen, cuál es la fecha de caducidad, etcétera. Pero además puedo activar notificaciones. Notificaciones que me permiten tener la información directamente, que me manden los correos con la información. Esto lo reciben los administradores del Enterprise Agreement o lo puede recibir aquellas personas que añadamos en nuestro sistema de notificaciones. Y aquí, ¿qué notificaciones se reciben? Se reciben notificaciones de compra, cuando se compra una instancia reservada, también notificaciones de cuándo va a expirar, que próximamente expirará las reservas que tiene de este tipo de máquina en esta región por este tiempo. Cuando se hace una renovación, el escenario que comentábamos antes de, oye, hemos decidido hacer una renovación automática de tal manera que expira y se renueva, en ese momento de renovación también se comunica, igual que cuando se hace una cancelación o se hace un cambio de alcance. En todos estos casos, al administrador del Enterprise Agreement, así como a las personas a las que se haya comunicado que se le debe de notificar, reciben un correo con esa notificación de todos estos cambios de estado que ha habido. ¿Vale? Es importante indicar que estas notificaciones para las reservas, hay también para otros ámbitos en Azure, pero específicamente en las reservas, estos son las cosas que se notifican. Y es importante indicar que realmente, desde un punto de vista de permisos, podemos configurar tanto las notificaciones como quién puede crear o no crear las instancias reservadas utilizando un acceso, unos permisos basados en roles. De tal manera que definimos quién de cada equipo puede generar las reservas o no. Pensemos que crear una reserva, hacer una reserva de almacenamiento, una reserva de máquinas virtuales grandes, si es a 3 años y es un prepago, pues al final tiene un coste, ¿no? Tiene un ahorro importante, como decía antes, entre un 30 y un 70% versus al pago por uso, pero también tiene un coste, con lo cual hay que ser, dentro de la política de gobierno que tenemos, pues ser conscientes y controlarlo de manera que no haya nadie que de manera accidental o sin tener los permisos adecuados pues pueda lanzarlo y pueda ejecutarlo, ¿no? Por mi parte, Sonia, esto era un poco lo que queríamos comentar. Espero que haya quedado claro las posibilidades que dan las reservas en Azure, los ahorros que proporcionan, y a partir de ahí, bueno, pues simplemente ya el comentaros que encantados de responder a aquellas dudas que podáis tener ahora mismo en la sala de networking que tenemos a continuación. Muy bien, Alberto. Muchas gracias. Pues nada, para todos los que tengáis alguna duda, nos vemos allí ahora en la sala de Networking 2. Muchas gracias. Muchas gracias.